Si el protestantismo salió del catolicismo, ¿por qué son tan diferentes? ¿Sabías que el protestantismo, una de las principales ramas del cristianismo, surgió directamente del catolicismo hace más de 500 años? A pesar de este origen común, las diferencias entre ambos son profundas y sorprendentes. En este video, exploraremos por qué estas dos tradiciones cristianas, que comparten la misma raíz, han tomado caminos tan distintos. ¿Qué dice la Biblia al respecto? ¿Por qué los protestantes y los católicos interpretan la fe de manera tan diferente? Prepárate para descubrir datos curiosos, como la historia de Martín Lutero y sus 95 tesis, y cómo una sola palabra en la Biblia puede cambiar el curso de toda una religión. No te lo pierdas. Las diferencias entre el protestantismo y el catolicismo son profundas y abarcan varias áreas clave de la doctrina y la práctica cristiana. Una de las diferencias más significativas es la autoridad de las Escrituras. Los protestantes sostienen el principio de sola scriptura, que significa que solo la Biblia es la fuente final de autoridad en cuestiones de fe y práctica. En contraste, la Iglesia Católica enseña que la autoridad viene de la Biblia, la tradición sagrada y el magisterio de la Iglesia, es decir, la interpretación oficial de los líderes de la Iglesia. Esta distinción fundamental ha llevado a diferentes interpretaciones y prácticas dentro de cada tradición. Otra diferencia importante se encuentra en la doctrina de la salvación. Los protestantes creen en la justificación por la fe sola, afirmando que la salvación es un regalo gratuito de Dios recibido únicamente a través de la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras adicionales. Por otro lado, la Iglesia Católica sostiene que la fe, aunque esencial, debe ir acompañada de buenas obras y la participación en los sacramentos para alcanzar la salvación plena. Estas diferencias en la comprensión de la fe y las obras, junto con otras doctrinas como el papel de la Virgen María y los santos, así como la estructura y autoridad de la Iglesia, han llevado a caminos divergentes entre el protestantismo y el catolicismo a lo largo de los siglos. Ponte cómodo para descubrir 5 cosas que diferencian el protestantismo del catolicismo. Autoridad de las Escrituras. Una de las diferencias más fundamentales entre el protestantismo y el catolicismo radica en la cuestión de la autoridad de las Escrituras. En el protestantismo, la doctrina de sola scriptura es central. Este principio establece que la Biblia es la única y suprema autoridad en todas las cuestiones de fe y práctica. Los protestantes creen que las Escrituras son inspiradas por Dios y suficientes por sí mismas para guiar la vida cristiana y la doctrina. Según 2 Timoteo 3 versículo 16 y 17, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esta convicción llevó a los reformadores protestantes a rechazar las tradiciones eclesiásticas que no tenían una base explícita en la Biblia. En contraste, la Iglesia Católica sostiene que la autoridad no reside únicamente en la Biblia. Según la enseñanza católica, la revelación divina se transmite a través de la Escritura y la tradición sagrada. Esta tradición incluye las enseñanzas y prácticas que la Iglesia ha mantenido a lo largo de los siglos, y que no están necesariamente explicitadas en la Biblia, pero que son consideradas igualmente inspiradas por el Espíritu Santo. Además, el magisterio de la Iglesia, compuesto por el Papa y los obispos, tiene la autoridad de interpretar tanto la Escritura como la tradición de manera infalible en cuestiones de fe y moral. Este enfoque se basa en pasajes como 1 Tesalonicenses 2 versículo 13, donde Pablo agradece a los tesalonicenses por recibir la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual actúa en los creyentes. Así, mientras los protestantes ven la Biblia como la única guía autoritativa, los católicos confían en una combinación de escritura, tradición y magisterio para la enseñanza y la práctica de la fe. Para usted, ¿quién tiene razón? Salvación y justificación. La doctrina de la salvación y la justificación es otro punto crucial de diferencia entre el protestantismo y el catolicismo. En el protestantismo, la doctrina de sola fide, solo por la fe, es central. Este principio enseña que la justificación, o el ser declarado justo ante Dios, se recibe únicamente a través de la fe en Jesucristo, sin necesidad de obras adicionales. Los protestantes creen que la salvación es un regalo gratuito de Dios que no puede ser ganado por méritos humanos.
Esta creencia se basa en pasajes bíblicos como Efesios 2 versículo 8 y 9, que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Así, la fe en Cristo es suficiente para la salvación, y las buenas obras son vistas como una consecuencia natural de la fe verdadera, no como un requisito para la salvación. Por otro lado, la Iglesia Católica enseña que la justificación es un proceso que involucra tanto la fe como las obras, sostenido por la gracia de Dios. Según la doctrina católica, la justificación comienza con la gracia preveniente de Dios, que llama al individuo a la fe. Esta fe debe ser vivida y nutrida a través de los sacramentos, las buenas obras y la cooperación continua con la gracia divina. Santiago 2:24 es un pasaje clave en esta enseñanza. Ustedes ven que una persona es justificada por las obras, y no solamente por la fe. Para los católicos, la salvación es vista como un camino de transformación y santificación, donde la gracia de Dios habilita a los creyentes a vivir de acuerdo con los mandamientos y crecer en la santidad. Los sacramentos, especialmente el bautismo, la Eucaristía y la penitencia, son considerados medios esenciales de gracia que ayudan a los fieles en su camino hacia la salvación plena. Estas diferencias en la comprensión de la justificación y la salvación han llevado a enfoques distintos en la práctica de la fe. Mientras que los protestantes enfatizan la seguridad de la salvación basada en la fe en Cristo, los católicos subrayan la necesidad de una vida de fe activa y participación en la comunidad sacramental de la Iglesia para alcanzar la salvación. Esta divergencia refleja las distintas interpretaciones de cómo se aplica la gracia de Dios en la vida del creyente y el papel de las obras en el plan de redención divina. Para ti, ¿cuál tiene más lógica? Sacramentos. Los sacramentos son otra área donde el protestantismo y el catolicismo difieren significativamente en cuanto a su número, naturaleza y propósito. En el protestantismo, la mayoría de las denominaciones reconocen solo dos sacramentos, el bautismo y la cena del Señor o Eucaristía. Estos son considerados ordenanzas instituidas por Jesucristo y se ven como signos visibles de una gracia invisible. El bautismo es visto como un acto de obediencia que simboliza la fe del creyente en la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, Mateo 28 versículo 19. Se entiende que el bautismo representa la purificación de los pecados y el inicio de una nueva vida en Cristo. La Cena del Señor, por otro lado, es una conmemoración de la última cena de Jesús con sus discípulos, recordando su sacrificio en la cruz, Lucas capítulo 22 versículo 19 y 20. Para los protestantes, estos sacramentos son principalmente simbólicos y actúan como recordatorios de la gracia ya recibida a través de la fe. En contraste, la Iglesia Católica reconoce 7 sacramentos, los cuales son considerados canales reales de gracia divina que fortalecen la fe y la vida espiritual del creyente. Estos sacramentos son el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia o confesión, la unción de los enfermos, el orden sacerdotal y el matrimonio. Cada uno de estos sacramentos tiene un papel específico en la vida de los católicos. Por ejemplo, la Eucaristía es vista no solo como una conmemoración, sino como la presencia real de Cristo en el pan y el vino consagrados, basándose en las palabras de Jesús en Juan 6 versículos 53 hasta 56. La confesión es el medio por el cual los católicos reciben el perdón de los pecados cometidos después del bautismo, restaurando su relación con Dios y la Iglesia, Juan 20 versículo 22 y 23. La confirmación fortalece el don del Espíritu Santo recibido en el bautismo, capacitando al creyente para vivir una vida cristiana madura. Esta diferencia en la comprensión y número de los sacramentos refleja enfoques teológicos divergentes sobre cómo se experimenta y se administra la gracia de Dios. Mientras que los protestantes enfatizan una relación directa y personal con Dios mediada principalmente a través de la fe y la lectura de la Biblia, los católicos ven los sacramentos como medios esenciales y tangibles a través de los cuales la gracia de Dios se imparte de manera continua y sustancial en la vida del creyente. Esta perspectiva sacramental es central en la vida litúrgica y espiritual de los católicos, distinguiéndolos de muchas prácticas protestantes. Para usted, ¿cuál es la correcta? Papel de la Virgen María y los santos. La veneración de la Virgen María y los santos es una de las diferencias más visibles y significativas entre el catolicismo y el protestantismo. En el catolicismo, la Virgen María ocupa un lugar especial como la Madre de Jesús y se le otorga un alto grado de honor y devoción. Los católicos creen en varias doctrinas marianas, como la Inmaculada Concepción, que María fue concebida sin pecado original, la perpetua virginidad,
que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús, y la Asunción, que María fue llevada al cielo en cuerpo y alma al final de su vida terrenal. La devoción a María se expresa a través de oraciones, como el Ave María, y prácticas como el rezo del Rosario. Los católicos dicen que no adoran a María, ya que la adoración está reservada solo para Dios, pero sí la veneran como la más excelente de las criaturas y como intercesora ante su Hijo, Jesús. En Lucas 1 versículo 48, María proclama: «Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones», lo cual los católicos interpretan como una llamada a honrarla. Además de María, los católicos también veneran a los santos, quienes son personas que llevaron vidas de extraordinaria santidad y ahora están en la presencia de Dios. Los santos son vistos como modelos de virtud cristiana y como intercesores que pueden orar por los fieles en la tierra. Esta creencia se basa en la comunión de los santos, una doctrina que sostiene que todos los miembros de la Iglesia, vivos y muertos, están unidos en Cristo. Los católicos piden la intercesión de los santos en sus oraciones, creyendo que sus súplicas tienen un poder especial ante Dios, Apocalipsis 5 versículo 8. En contraste, la mayoría de las denominaciones protestantes no practican la veneración de María y los santos. Los protestantes sostienen que la mediación entre Dios y el ser humano se realiza únicamente a través de Jesucristo, rechazando la necesidad de intercesores adicionales. Según 1 Timoteo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Esta perspectiva enfatiza una relación directa y personal con Dios sin intermediarios. En lugar de venerar a los santos, los protestantes se enfocan en el estudio de la Biblia y en la imitación de Cristo como el ejemplo supremo de vida cristiana. Además, los protestantes a menudo critican lo que perciben como excesos en la devoción a María y a los santos, temiendo que esto pueda desviar la atención y la adoración que solo deben dirigirse a Dios. Esta diferencia refleja enfoques teológicos y devocionales distintos, con el catolicismo incorporando una rica tradición de santos y devociones marianas, y el protestantismo enfatizando una relación más directa y exclusiva con Dios a través de Jesucristo. Estructura de la Iglesia. La estructura organizativa de la Iglesia es otro punto de diferencia fundamental entre el catolicismo y el protestantismo, influenciando cómo cada tradición interpreta la autoridad y la gobernanza dentro de la comunidad cristiana. En el catolicismo, la Iglesia está organizada de manera jerárquica con una estructura claramente definida y centralizada. En la cima de esta jerarquía se encuentra el Papa, quien es considerado el sucesor de San Pedro y el líder supremo de la Iglesia católica. El Papa tiene autoridad sobre todos los aspectos de la doctrina y la práctica de la Iglesia. Esta creencia se basa en pasajes bíblicos como Mateo 16 versículo 18 y 19, donde Jesús dice a Pedro: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo». Los obispos, quienes son sucesores de los apóstoles, ayudan al Papa en la administración de la Iglesia y tienen autoridad sobre sus respectivas diócesis. Los sacerdotes y diáconos asisten a los obispos y sirven a las comunidades locales. Esta estructura jerárquica permite una unidad doctrinal y disciplinaria, asegurando que las enseñanzas y prácticas de la Iglesia se mantengan consistentes en todo el mundo. En contraste, el protestantismo no tiene una estructura jerárquica única y centralizada. Las diferentes denominaciones protestantes adoptan diversas formas de gobierno eclesiástico, reflejando sus interpretaciones de la autoridad y la comunidad cristiana. Algunos, como los anglicanos y luteranos, tienen una estructura episcopal con obispos, similar a la Iglesia católica, pero sin un líder supremo como el Papa. Otros, como los presbiterianos, utilizan un sistema de gobierno representativo en el que los ancianos elegidos, conocidos como presbíteros, toman decisiones en asambleas locales y regionales. Las iglesias congregacionales, como los bautistas, practican una forma de gobierno en la que cada congregación es autónoma y toma sus propias decisiones independientes de una autoridad central. Una característica común en muchas denominaciones protestantes es el sacerdocio universal de todos los creyentes, una doctrina que sostiene que todos los cristianos tienen acceso directo a Dios y pueden interpretar las Escrituras por sí mismos. Esto se basa en 1 Pedro 2 versículo 9, que dice: «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable».
Esta creencia reduce la necesidad de una jerarquía eclesiástica estricta y fomenta la participación activa de todos los miembros en la vida y el ministerio de la Iglesia. Estas diferencias en la estructura de la Iglesia reflejan enfoques teológicos y prácticos distintos sobre la autoridad, la gobernanza y la comunidad en la vida cristiana. Mientras que la Iglesia Católica mantiene una unidad centralizada bajo el liderazgo del Papa, las iglesias protestantes valoran la diversidad y la autonomía, permitiendo una variedad de formas de organización y expresión de la fe. ¿Y usted que está viendo este video, en qué religión estás? Dímelo en el comentario.